En realidad me toca presentar a un amigo, a alguien a quien admiro mucho, el doctor Pasterán, que en Latinoamérica lo suelen llamar doctor Malbrán, tiene ese doble nombre, es un referente, lo conocen todos, es microbiólogo, es parte de nuestro Sistema Nacional de Referencia en Microbiología del Instituto Malbrán, y hoy está en el rol de director, presidente de Invera. Así que en esta charla nos va a hablar de epidemiología de bacilos gram negativos multiresistentes y los tips para mejorar el diagnóstico microbiológico. Hay una guerra bien importante entre los cocos de la mañana y lo que van a escuchar hoy a la tarde. Espero que sean todos fanáticos de los bacilos gram negativos como Fer y yo, porque hay que ir en contra de Pancho y la doctora Corso. Así que al final de la tarde veremos quién gana. Espero que nosotros, Fer. Te dejo a vos. Gracias. Bueno, gracias, Wendy, por la presentación. Gracias a todos por estar. Dos noticias, una buena y una mala, ¿no? La buena es que en la batalla contra la resistencia antibiótica, desde el año 1999 hasta el 2021, la fuimos ganando, ¿no? Y esto se traduce en reducción de mortalidad en las personas vulnerables. Fundamentalmente, ¿no? En estos estudios lo que se muestra es que la mortalidad disminuyó en los menores de 5 años y tiene mucho que ver el acceso a vacunas, ¿no? Pero como contrapartida, la mortalidad en los mayores de 65 años siguió incrementándose. La mala noticia es que las proyecciones a futuro para el 2050, faltan 25 años nada más, posiciona a la resistencia antibiótica como una de las crisis sanitarias más importantes, junto con el calentamiento global, ¿no? Ustedes saben que son las dos amenazas más importantes para nuestra mortalidad. Y pueden ver ahí la Argentina a punto de estallar en el rojo más intenso que compartimos con India, Tailandia, Corea, algunos países de los Balcanes. Y esto significa que la mortalidad se va a multiplicar por 30 con las cifras actuales que tenemos de mortalidad. Y nuevamente los más vulnerables van a ser los mayores de 65 años. Así que todo aquel en el auditorio que tenga más de 40 años actualmente va a entrar para el 2050 dentro del grupo de riesgo. Entonces es un llamado a la concientización y a la acción, ¿no? Y a la autopreservación, ¿no? Entonces están muchos en edad productiva, activa, tal vez en posiciones de toma de decisión, así que tienen que aprovechar estos 25 años para cambiar esta pendiente. Fundamentalmente en Latinoamérica tenemos 3 grandes problemas. Uno es la Escherichia coli resistente a fluorquinolonas, que eso amenaza en la comunidad. Como vieron a la mañana, y por eso le dimos el espacio, los cocos gram positivos con resistencia a meticilina. Y el tercer gran problema que tenemos es Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes. Ustedes saben que Argentina estamos en el top 3 de los mayores países con resistencia a carbapenémicos. Así que la cuestión es que una de las posibles causas de esta epidemiología tan marcada que tenemos, ¿no? Es una tendencia ya prácticamente cultural al consumo de antibióticos, ¿no? Y un trabajo que apareció recientemente del Centro Colaborador para OMS de Argentina, el CUFAR, en la Universidad de La Plata, ¿no? Los trabajos del grupo de Gustavo Marín muestran que la Argentina se posiciona dentro de Latinoamérica y el Caribe como uno de los países que más consumimos antimicrobianos. Entonces, la verdad que sin atacar las causas es muy difícil concentrarse solo en medidas para contener la consecuencia, ¿no? Y la situación es realmente preocupante porque dentro del tercer grupo de antibióticos que más consumimos está la ceftriaxona, por ejemplo, y los carbapenemes, que sabemos que terminan seleccionando cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido y carbapenemasas. Fíjense que tuvimos una reducción durante la pandemia del COVID, pero en 2022 ya volvimos a nuestros cauces casi habituales y junto con Colombia, ¿no? Y algunos países del Caribe estamos dentro de los mayores consumidores de antimicrobianos. El problema es la comunidad y el problema también es el hospital. Hay que ver, ¿no?, en las mediciones posteriores cómo la ley de prevención de resistencia antibiótica, la 27680, que trata de regular un poco la venta en farmacias,
hay que ver si eso tuvo finalmente un impacto o no en reducir las cifras. Pero hay años que Argentina suma el consumo de todos los demás países medidos. Así que cuando salen les vamos a requisar las valijas y bolsos a ver si tienen algún comprimido, se lo vamos a decomisar. Entonces lo que vemos es que a nivel global la progresión de la resistencia a carbapenemes, enterobacterias, podemos identificar que hay 2 regiones en el mundo donde la tasa de resistencia sigue aumentando. Una va a ser Latinoamérica y la otra es África. Son las 2 únicas grandes regiones del globo terráqueo donde no se ha podido cambiar la tendencia de resistencia. Y junto con eso aparece también un cambio cualitativo, aparte del crecimiento cuantitativo. Es que tenemos cada vez más NDM como principal mecanismo de resistencia. Y esto es algo transversal en Latinoamérica. Son las barritas naranjas que ven en cada uno de los histogramas. Así que no solo es Argentina que está experimentando este incremento de NDM, sino que muchos países de nuestra región de Latinoamérica pasan por la misma situación. Y durante el COVID nos enfrentamos a la emergencia de las entidades que combinan más de una carbapenemasa. Los empezamos a llamar dobles productores porque les encontrábamos 2. Pero ahora hay aislamientos con 3, con 4, entonces el término más correcto es múltiples productores de carbapenemasa. Esto ha pasado a nivel global también, con una gran densidad de dobles productores en Asia, y en Latinoamérica particularmente tenemos 2 escenarios, ¿no? El escenario del cono sur, donde tenemos más Klebsiella pneumoniae, múltiple productora de carbapenemasa, y países como Venezuela, Colombia, México, lo que tienen como mayor carga de múltiples productores son las pseudomonas, con más de una carbapenemasa. Miedo. Nosotros de vez en cuando tenemos una metalo y nos da dolor de cabeza. En estos lugares es de todos los días. Lo más importante de este trabajo es una revisión global, hace 2 grandes aportes. El primero, tratar de entender por qué surgen los dobles productores o múltiples productores. Y el motivo no es para hacerse más resistente al carbapenem, porque ya con una carbapenemasa es más que suficiente, sino que cada plásmido con su carbapenemasa lo que está aportando es resistencia adicional a agentes no betalactámicos. Entonces lo que se va ampliando es la corresistencia en estos aislados. Y la otra gran información que provee este trabajo es la altísima mortalidad vinculada a los dobles o múltiples productores. Hoy se agarraban la cabeza a la mañana con 16% de mortalidad en los estáfilos. Acá estamos superamos el 50% y tal vez por eso nos ganamos este pequeño espacio, ¿no? Y fíjense que en algunas infecciones severas, como en la bacteriemia o en el tracto respiratorio inferior, la mortalidad por estos dobles productores puede llegar al 70% de los casos. En Argentina no está medido particularmente en los dobles productores, sí sabemos en los que presentan al menos una carbapenemasa, que la mortalidad está al orden del 50%. La situación en Argentina es similar a lo que veíamos en estas revisiones internacionales, con KPC en retroceso desde su detección, va perdiendo prevalencia relativa, y esto es compensado por el aumento de NDM. Punto de inflexión, último trimestre del 2021, que es donde se produjo el intercambio, plena pandemia de COVID. Y a partir de ahí perdimos ya la dominancia de KPC. Es una pena que cuando empiezan a aparecer antibióticos con KPC, para KPC, experiencia en su manejo, nosotros hacemos el cambio epidemiológico. Muy poquitas OXAs, salvo algunas excepciones regionales, provincias como Neuquén o hasta el año pasado San Juan. Este año nos puede llegar a dar una sorpresa, los sanjuaninos, no sé si hay alguno en la sala. Y los dobles productores o múltiples productores con un promedio nacional en torno al 7%, pero tenemos identificadas jurisdicciones donde ya tienen 2 dígitos, ¿no? La presencia de estos dobles productores, incluida la ciudad de Buenos Aires. El futuro lo vemos verde, ¿no? Muy verde. Creemos que las metalobetalactamasas van a seguir dominando el escenario epidemiológico, a menos que emerja alguna situación
disruptiva en este aspecto. En términos de detección microbiológica, los cambios se hicieron oportunamente durante la pandemia para incluir marcadores que permitan identificar ya en el antibiograma primario la presencia de las metalo-beta-lactamasas. Al tamizaje tradicional que se hacía con carbapenem para buscar las cepas productoras de carbapenemasa, se le agregó el indicador de ceftazidima avibactam, ¿no? Para que esa señal, ¿no? sea una bandera roja de la presencia de una metaloenzima. Para el año 2025 tenemos en propuesta incorporar el imipenem relevactam también como marcador inicial, especialmente para aquellas instituciones que ya han experimentado KPCs con resistencia a Casabi. Eso es para dotarlos de un poquitito más de especificidad y de manejo en la información inicial, como por ejemplo para dar una primera señal de alarma. Para enfrentar estas bacterias, generalmente, salvo que la infección sea urinaria y baja y no complicada, que se podría abordar con drogas de muy bajo espectro y muy antiguas, rogando que la cepa presentara sensibilidad, ¿no? A nitro, cipro, se podría llegar a utilizar, pero lo que nos plantean es que los mejores indicadores de evolución clínica se ven en estos pacientes, sobre todo cuando las infecciones son moderadas o severas, cuando reciben los antibióticos de última línea, como por ejemplo Casabi y Mirrele para las KPC, para las OXA48 nativas, Casabi, para las nuestras se puede sumar Mirrele, y para las metalo-beta-lactamasas la combinación de Astronam con Avibactam o Cefidrocol si estuviera presente en algunos de esos países. Estas opciones son comprobadas acá en Argentina, que son marcadores de sobrevida cuando los pacientes reciben estas terapias. Por ejemplo, en este estudio multicéntrico llamado Embarcar, que se realizó en plena pandemia entre 39 hospitales de Argentina, analizando el impacto de la mortalidad de bacteriemias por organismos productores o resistentes a carbapenemes. Acá se puede ver el subanálisis de las 140 cepas productoras de metaloenzima y se pueden ver las curvas de sobrevida, ¿no? Donde los pacientes que reciben ceftazidima avibactam con Astronam, es la línea roja, sobreviven más que los pacientes que reciben otro tratamiento alternativo, como puede ser Colfo, Fotige, el doble carbapenem, el carbapenem en alta dosis. Es decir, que hoy en día acceder a la medicación de última línea implica tener mayores posibilidades de sobrevivir a estas infecciones. Pero fíjense que no es cero, ¿no? Que en el camino se van muriendo algunos compatriotas. Y que esto es muy marcado cuando tenemos pacientes con alta severidad, ¿no? Aquellos que presentan el índice de increment mayor de 8, después lo vamos a ver en los casos clínicos, ¿no? Es donde se ve el mayor beneficio. Mientras que en una infección más banal, fíjense en el gráfico, las curvas están prácticamente superpuestas. Entonces, esto también es importante que hoy en día hay que enfrentar cada uno de estos pacientes prácticamente con una terapia personalizada, ¿no? Identificar a la persona de riesgo de tal forma de sacar mejor potencia del antibiótico de última línea. Uno de los últimos aprobados, en febrero se aprobó por FDA, el Astronam Avibactam, como tal, una combinación que ya no incluye ceftazidima dentro de su componente y que en realidad está bien que sea excluida porque los dos componentes activos para metalo-beta-lactamasa, por un lado era la Avibactam para inhibir los mecanismos de resistencia que nos rompían el Astronam. Ceftazidima ahí no tiene nada que hacer. Y nos va a pasar, por primera vez en la historia, es que vamos a tener dos presentaciones farmacéuticas para hacer frente a las cepas productoras de metalo-beta-lactamasa. O sea, acá le prendemos una vela a la gente de Pfizer para que esta sea una realidad cada vez más cercana de contar con el Astronam Avibactam como formulación única, de tal forma de no seguir presionando innecesariamente con ceftazidima. Y nos vamos a tener que familiarizar con que
Tienen el mismo objetivo, tratar a las cepas con metalo-beta-lactamasa, pero tienen distintas formulaciones y, por ende, distinto perfil farmacocinético. Para resumir, la aprobación del Aztreonam Avibactam incluye una dosis de carga. Actualmente no sé si están utilizando dosis de carga para Ceftavi Aztreonam. Es muy probable que no, ¿no? Lo más importante es que las dosis de mantenimiento son de 1,5 gramos de Aztreonam, entonces esto permite la administración 4 veces al día, de tal forma de no superar los 6 gramos día, porque ya se empiezan a tocar transaminasas, mientras que en el otro también se logran los 6 gramos al día, pero con dosis cada 8 horas. Lo más importante es que la proporción de inhibidor de Avibactam está recalculada para proteger al Aztreonam de mejor forma. Nosotros utilizamos el Casavi y la cantidad que hay de Avi está pensada y calculada para proteger a la Cefta, no para proteger al Aztreonam que le agregamos de prepo. Entonces, tenemos más inhibidor en la nueva formulación que en la formulación actual. Y eso, en realidad, por ahora no vemos diferencia, porque nuestras bacterias siguen siendo muy sensibles al Aztreonam Avibactam. Pero cuando empiecen a levantar las CIMES, y ustedes la mayoría lo saben, que si le damos un antibiótico se va a terminar incrementando las CIMES hasta ser resistente, esto es más importante de cara al futuro. Es por eso que tienen distintos blancos farmacocinéticos, al tener distinta dosis, con distinto tiempo de infusión, por lo tanto tienen distintos parámetros farmacocinéticos y por ende tienen distintos puntos de corte. Con la nueva formulación de Aztreonam Avi se pueden cubrir cepas con CIMES más altas. Por eso es importante para un escenario futuro. O si les toca trabajar, no sé, en India, donde el 50% ya de las Escherichia coli tienen una CIMA Aztreonam Avi de 2, 4. Entonces, con la formulación que estamos haciendo ahora actualmente, no logramos cubrir esas concentraciones inhibitorias mínimas. Entonces, es importante para cubrir determinados mecanismos de resistencia. La única debilidad de la nueva formulación es la Pseudomonas aeruginosa. Si bien está aprobada para ese patógeno, vamos a ver por qué tiene algunos pequeños cambios. El punto de corte para Aztreonam Avibactam está seteado en 4 respecto a la formulación que tenemos actualmente, que es solo 1, para cubrir estas cepas mayores. Y lo pueden ver acá en los gráficos de simulaciones de farmacocinética que se han realizado. Entonces, tenemos que ir mentalizándonos que tenemos que saber tanto el cuerpo médico prescriptor como el laboratorio, tenemos que saber qué formulación se está usando en ese paciente, porque la interpretación es distinta. Algo similar pasa, ¿no?, con las cefalosporinas de tercera y los cocos en meningitis y no meningitis, ¿no?, que tienen distintas interpretaciones. Bueno, acá la distinta interpretación va a ser según el tipo de formulación que reciba el paciente. Y en el laboratorio siempre recibimos todos los datos, ¿no? Sabemos la edad, el DNI, el sexo, ¿no? Encima ahora vamos a tener que saber si va a recibir Aztreonam Avi o Aztreonam Casavi, ¿no? Pequeño detalle. Y como si fuera poco, ¿no?, cada vez esto nos provoca más indignación, ¿no?, porque se supone que con el avance de la ciencia uno espera que los estándares, ¿no?, internacionales trabajen de manera más armonizada. Y no estamos viendo eso. Surge un breakpoint por EUCAST, otro breakpoint por FDA, que es el que va a adoptar CLCI, con disco de la misma carga. Uno dice 25 sensible, el otro dice 21 sensible, 24 ya es resistente por EUCAST, pero sigue siendo sensible por CLCI. Entonces, esto merece, ¿no?, la intervención de nuestra parte, del laboratorio de referencia, ¿no? Analizar cuáles son las condiciones que mejor van a servir para interpretar
nuestros aislados. Así que en eso sí se pueden quedar tranquilos, que es tarea que vamos a hacer nosotros. Pero cuando reciban el documento, sepan de dónde sale el racional. Es decir, que los estándares internacionales no se pusieron de acuerdo. Para nosotros es un laburo terrible, porque hay que probar cepas, distintos medios, ¿no? Distintos operadores. No es gratuita esta toma de decisión. Otra cosa que nos enfrentamos es que sabemos que la formulación de Aztreonam avibactam, ¿no? Hoy en día prácticamente es un matrimonio indisoluble, ¿no? Nació de la práctica clínica, después lo tomó la industria farmacéutica para hacer una formulación nueva. Pero hay otros inhibidores también presentes, ¿no? Acá en Argentina tenemos relebactam o tenemos en otras partes del mundo hay barbobactam, y la situación del día a día es que en algunos hospitales nos dicen: a mí no me compran Ceftavi, me compraron Imirrele y estoy tapado de metalo-betalactamasas. ¿Qué hago? Suerte, ¿no? En la letra chica de las guías ITSA dice, hay un statement al respecto, dice que los inhibidores pueden ser intercambiables, no hay ningún problema en ese aspecto, ¿no? Que si bien la evidencia no es suficiente, lo que se sabe del perfil, del PK, del PD, de los datos in vitro, es que son igualmente potentes. Y aparecen trabajos en la literatura donde avalan el intercambio, por ejemplo, 3 casos reportados, graves y severos, donde en vez de darle Aztreonam Avi, le dieron Aztreonam Meropenem Barbobactam. Y funcionan. Y hemos hecho pruebas en el laboratorio donde también evaluamos la línea de base y funcionan. Pero ¿cuál es la barrera? El pagador, la obra social, la prepaga. ¿Qué dice? Que si no le demuestran que esa bacteria no es sensible a esa combinación, no se lo van a autorizar. Tienen que ver en el reporte del laboratorio de micro que Aztreonam relebactam o Aztreonam barbobactam es sensible. Con Aztreonam Avi no hay problema porque tienen pruebas estandarizadas para ese aspecto. Entonces tomamos esa barrera y dijimos vamos a hacer un poco de ruido, ¿no? Y digamos, cuando nos encontramos con esas situaciones, la respuesta que tratamos de dar siempre es dentro de nuestras áreas de competencia, ¿no? No vamos a hacer un estudio clínico demostrando que son equivalentes, eso les tocará a otros actores. Pero nosotros los que nos encaminamos es en estandarizar una prueba de sensibilidad que permita evaluar la combinación de Aztreonam relebactam a través de un disco, el mismo disco que van a tener de Aztreonam Avi en el comercio, van a tener también en paralelo el disco de Aztreonam Rele, y la verdad que tuvimos un desempeño excelente, hubo que establecer todas las potencias desde cero, un otro trabajo realmente muy, muy intenso, porque todos estos pasos están regulados por EUCAS y CLSI, hay múltiples documentos para hacerlo y requiere de vuelta evaluar distintos medios, distintas marcas de disco, distintos operadores. Más fácil es agarrar un disco que ya está publicado y modificarlo de tal forma de que resulte para nuestra población bacteriana, pero empezar de cero es realmente muy, muy arduo. Y nos encontramos siempre en estos desafíos con la solidaridad y la empatía de muchos de ustedes que nos ayudan en esta empresa, y necesitábamos 6 hospitales que nos ayudaran a hacer la validación de los rangos para las cepas ATCC y finalmente se anotaron 16 para hacerlo, así que muchas gracias a todos ellos por la buena voluntad y apostar, ¿no?, por una mejora en la ciencia argentina. Y todo este esfuerzo realmente muy intenso, porque no lo hizo ni el EUCAS ni el CLSI, presentamos estos trabajos en ECSMID y fue premiado, ¿no?, como uno de los trabajos dentro del 1% más destacado de los 7.000 trabajos que se enviaron. Gracias. Lo hacemos no buscando la cocarda, si viene, bienvenida, ¿no?
pero en realidad nos motiva tratar de dar soluciones concretas al laboratorio y a los pacientes. Cambiando de tema, Pseudomonas aeruginosa. Sabemos que los patógenos difíciles de tratar también requieren medicación de última línea. Lo vamos a ver en los ejercicios más adelante, así que no nos vamos a detener demasiado en esta situación. Cuando tenemos metal o beta-lactamasas en las Pseudomonas aeruginosas, las opciones realmente se limitan mucho, ¿no? A colistin, que todos sabemos, ¿no? Que es prácticamente veneno, o algunos antibióticos que no tenemos en el país, como por ejemplo cefiderocol. A raíz de esto, hay una serie recientemente publicada de un hospital de Miami que estudia la evolución de las Pseudomonas aeruginosas productoras de BIM. Les recuerdo que BIM es la principal metal o beta-lactamasa de Pseudomonas en nuestro país. Es una cohorte muy chiquita, pero muy interesante. Fíjense que los pacientes fueron tratados con dos opciones posibles porque no utilizan frecuentemente colistin en Estados Unidos, es muy barato para facturarle a la obra social, no hay que usar un medicamento más costoso, y el 35% de los pacientes recibió cefiderocol y el 62% recibió la combinación de ceftazidima, avibactam más aztreonam. Las pruebas de sensibilidad indicaron que el 98% de las pseudomonas que iban a ser tratadas con cefiderocol eran sensibles, pero de los pacientes que iban a recibir ceftazidima avibactam con aztreonam, solo en el 20% de los casos se vio sinergia. Si ustedes estuvieran infectados con una pseudomona con BIM, ¿qué les gustaría recibir en base a esta información? Todos dicen cefiderocol. Vamos a hacer una vaquita para comprar cefiderocol. Los datos de evolución clínica, fíjense que muestran que los pacientes que recibieron cefiderocol les fue peor que los pacientes que recibieron ceftazidima avibactam más aztreonam. Entonces, acá puede pasar dos cosas, ¿no? Uno, que es un trabajo retrospectivo y puede haber cierto vicio, ¿no? Del paciente que impresiona mal, recibe la última droga porque pensamos que es la mejor, como es cefiderocol. Podría estar pasando eso. Pero luego de hacer análisis univariable queda la diferencia. No alcanza estadísticamente significancia, pero hay una separación importante en términos de mortalidad. Entonces, ¿qué es lo otro que puede estar pasando? Es que la información que estamos dando desde el laboratorio de microbiología no está representando realmente lo que le pasa al paciente. En el cefiderocol nos estamos, ¿no?, manejando a lo mejor con falsa sensibilidad, ¿no? Y en el aztreonam avi con falsa resistencia. Bien, entonces nosotros exploramos qué pasó con el ceftavi aztreonam, que es la droga que tenemos y la que nos interesa que la información que produzcamos desde el laboratorio de microbiología no le quite una opción al paciente. Analizando eso con una colección de pseudomonas difíciles de tratar, obtuvimos prácticamente los mismos resultados que se veían en el trabajo de Miami. Cuando agregamos avibactam o relebactam al aztreonam, solo vemos un 20 o un 27% de sinergia. Pero ¿qué pasa? El paciente no recibe aztreonam avibactam, sino que recibe aztreonam ceftazidima avibactam. Y no recibe aztreonam relebactam, sino que en el medio está imipenem cilastatina. Entonces, cuando ponemos todos los actores en la prueba de sensibilidad, fíjense que la sinergia es completamente distinta. Vemos que se potencia más de el doble de resultados de sinergia positiva. Y acá tenemos todo un subgrupo de mecanismos de resistencia. Cuando analizamos exclusivamente las pseudomonas que tienen BIM, cuando están los tres actores, ¿no?, en la prueba de sinergia, la posibilidad de éxito de la combinación alcanza el 90%. Es decir, que todos en el laboratorio, entonces ahora tenemos que probar, en vez de 2 discos, 3 discos juntos, que es prácticamente imposible de realizar con las metodologías tradicionales. Así que bueno, estamos aprovechando que estamos validando el disco de aztreonam relebactam, estamos haciendo también el disco de aztreonam imipenem relebactam, de tal forma que les sirva para las pseudomonas y poder predecir mejor esta sinergia en este patógeno.
Es decir, van a tener un disco que tiene 3 antibióticos en vez de 2. Entonces, acá sí vemos que hay más traslación entre lo que pasa in vitro e in vivo. Entonces, son estas pequeñas cosas que hay que ir mejorando paulatinamente para que la información que proveamos desde el laboratorio de microbiología se corresponda con el desempeño in vivo de las drogas. Último capítulo, pero no el menos importante, el de Acinetobacter baumannii. Ustedes saben que a nivel global tenemos diseminación de muy poquititos clones de Acinetobacter. Los resistentes a carbapenemes, la mayoría de ellos produce la carbapenemasa OXA23, es una serinocarbapenemasa, prácticamente con una restricción de hospedador, no la vemos, salvo en Francia, en otros patógenos, en otros huésped bacteriano, donde se curva un poquitito la epidemiología es en Estados Unidos, que tiene OXA24, y esto ténganlo presente porque muchas de las recomendaciones vienen desde Estados Unidos, y en Australia que tienen combos con NDM. Pero en el resto tenemos mayoría de NDM. Mucho ruido hizo la actualización de la ITSA el año pasado para el tratamiento de Acinetobacter, donde la opción de primera línea es un triple esquema que incluye Sulbactam, el nuevo inhibidor Durlobactam y un carbapenem, al menos el carbapenem hasta estabilidad hemodinámica. Como acá tampoco tenemos Sulbactam, Durlobactam, para los países que no tenemos acceso, la recomendación entonces es reemplazar el Durlobactam por un segundo antibiótico, pero manteniendo el Sulbactam, con la condición que se usen dosis realmente muy elevadas, por lo menos entre 6 y 9 gramos por día. Y hay un orden de preferencia entre la droga acompañante, donde se prefiere polimixina B, que supimos tener pero no la aprovechamos, entonces se exporta toda Brasil, porque no se prescribió, seguimos usando colistina. En segundo lugar, colistina, a veces las oportunidades se presentan, ¿no?, única vez y después es muy difícil volver atrás. Al final de todo, fíjense que está cefidrocol, ahí se los pongo. Tigeciclina o cefidrocol. Mino es una componente importante a considerar, pero no tenemos la formulación endovenosa, así que solo que el paciente tenga la vía oral disponible. Y todo lo demás, la guía les pide por favor que se olviden. Rifa, fofo, carbapenem, todo eso no tiene un peso importante en la evolución clínica. ¿Por qué recomiendan Sulbactam en estas dosis tan altas? Bueno, por una cuestión de los betalactámicos que son tiempo dependiente, entonces acelerando un poco la dinámica, cuando se dan estas dosis extremadamente altas, podemos cubrir cepas con CIMES de 8, 16 y 32, que normalmente hubiésemos considerado resistente según los criterios actuales del CLSI. Entonces, estas altas dosis generan mayores niveles que superan la CIM del microorganismo y por lo tanto podemos entonces esperar éxito clínico. Como si fuera poco, en el último año, a nivel global, uno de los clones más importantes a nivel global, que es el complejo clonal europeo 2, prácticamente no tenía presencia en la región de Latinoamérica, está empezando a emerger y con él trae resistencia a la colistina. Entonces, no solo tenemos 90 y pico % de resistencia a carbapenem, a Sulbactam, sino que aparte ahora empezamos a aumentar la resistencia a colistina, y vamos a ver qué nos da el año 2024, pero del 22 al 23 aumentó 350%. Y de hecho, esta resistencia a colistina y este clon fue responsable de un evento de pandrogoresistencia durante el año pasado en una institución acá de seguridad privada de Ciudad de Buenos Aires, donde se volvió resistente a todos los antibióticos. Terapias de rescate. En estos casos, la combinación de Sulbactam con Avibactam. Esta opción
estos dobles inhibidores, pero que también tienen doble acción sobre cada uno de sus targets, lo que puede hacer, fundamentalmente lo que hace es disminuir la SIM del sulbactam en aquellos Acinetobacter que son fundamentalmente productores de oxacilinasa, que es nuestra principal carbapelmasa. Pero si tiene metalo, también tiene un efecto positivo, aunque no llega a valores de sensibilidad. Para ir adelantando. En una de mis anteúltimas vacaciones, como realmente era muy poco desafiante el paseo, me junté con unas amigas en la Universidad de California y nos pusimos a hacer unos experimentos, ¿no? Nos llevamos algunas cepitas de acá y en realidad lo que queríamos hacer era validar un poco toda esta recomendación de la ITSA para que tenga más que nada un fundamento microbiológico. Si bien teníamos valores de SIM, ustedes saben que esos son valores estáticos, ¿no? Y a concentraciones fijas. En esta pasantía lo que pudimos hacer es modelar estas cepas en los sistemas de fibra hueca, hollow fiber, que simulan, ¿no?, los ciclos de antibiótico, absorción y eliminación similares al cuerpo humano, ¿no? Es decir, que se pueden humanizar las dosis y simular de esa forma cuál es la cinética del antibiótico a lo largo del tiempo. Y acá podemos ver que pusimos un Acinetobacter con una SIM de 32, productor de oxa, y fíjense que incluso para las SIMs de 32, que eran una zona media borderline, cuando se dan dosis de más de 8 gramos de sulbactam por día, fíjense que solo le mostramos los primeros 72 horas, esto sigue durante 15 días, fíjense que se esteriliza el sitio de infección. Es decir, que la recomendación tiene un sustento, un trasfondo de lo que pasa a nivel microbiológico. Cuando usamos una cepa con NDM, lo que vemos sí es una cinética inicial con las dosis altas, pero luego aparece recrecimiento. Es decir, que sería una condición necesaria, pero no suficiente. Hay que agregarle algo más a la cepa que tiene NDM. Por lo tanto, hay que vigilar que el Acinetobacter no tenga NDM y no se disemine. Y finalmente evaluamos una cepa resistente a colistin, que era un doble productor, y fíjense lo que nos pasó. Tuvimos mayor bactericidia con el sulbactam, más aún que la que tiene NDM sola. Y esto, la verdad que fue un hallazgo súper interesante, porque lo que vemos es que cuando hay resistencia a colistin, la predispone más a hacer sinergia con sulbactam avibactam, a pesar de que tenga la NDM. Y eso es una muy buena noticia, porque si tenemos una cepa con NDM, un Acinetobacter, el tratamiento de elección seguramente va a ser colistin. Pero si se pierde colistin, en general estábamos prácticamente a grito pelado, no sabiendo qué darle. Sulbactam, avibactam, en esos casos podría ser una opción. Todas estas recomendaciones para interpretar el sulbactam, para interpretar el Astronom avibactam, van a estar en un documento adyacente a las novedades del CLC y el EUCAS, que van a recibir en muy poquitos días en los laboratorios de microbiología, para que toda esta información la puedan analizar y la tengan presente en el día a día. O sea, es un año de muchos cambios. Sabemos que todo lleva un tiempo de decantación, de aprendizaje. Seguramente le mandemos alguna cepa en el control de calidad para ver cuánto aprendieron de estos cambios, pero siempre con la idea, ¿no?, de que sea formativo y no punitivo. Es decir, hoy cada vez tenemos que repensar las pruebas de sensibilidad de tal forma que el laboratorio no sea una barrera, ¿no?, para quitar las pocas opciones que tenemos, sino todo lo contrario, ¿no?, que sea un punto de apoyo para el cuerpo médico a la hora de tomar decisiones. Las capacidades las tenemos un nivel de microbiología de excelencia en este país. Así que simplemente colaborando entre todos y actualizándonos periódicamente vamos a poder dar lo mejor de nosotros para los pacientes. Muchas gracias por la atención. Sí y no. Lo primero que hay que hacer es
modificar la forma de informar Sulbactam, porque si tuvieras la SIM, de la misma forma vas a informar resistente según las categorías disponibles. Parte de nuestra propuesta de reinterpretación del Sulbactam trae la introducción de una nueva categoría, que es la sensibilidad dosis dependiente, que son esas SIMES que nosotros antes llamábamos como resistente, pero cuando le damos dosis de 9 gramos podemos alcanzar perfectamente el blanco farmacocinético, e incluye a las SIMES de 8, 16 y 32. Hasta el año pasado teníamos dudas de las de 32, pero después de modelarlas tanto en los sistemas estáticos como dinámicos de in vitro de infección, vemos que las de 32 también responden. Entonces, todas esas SIMES, lo ideal sería reportarla como sensible dosis dependiente. Seguramente eso provoque un paro cardíaco, ¿no?, en el que lee el informe. Entonces, eso debería, por lo menos en las primeras instancias, ir acompañada de una leyenda aclaratoria, ¿no? Sensible dosis dependiente significa que el paciente debe recibir, ¿no?, dosis incrementadas de Sulbactam de hasta 9 gramos y como parte de una combinación. Eso debería implicar. Afortunadamente, la correlación entre SIM y disco funciona muy bien para las cepas de Argentina. Entonces, para esas cepas con SIMES de 8, 16 y 32, pudimos calcular los halos equivalentes. Los halos que definen esas SIMES, que van de 7 milímetros a 17 milímetros. Toda esa zona, cuando uno tiene un aislamiento que da 7 hasta 17 milímetros, el disco de Ampisulva incluido, son SIMES equivalentes a 8, 16, 32, que es sensible dosis dependiente. El nuevo cambio que hizo CLSI este año fue para peor. Nosotros sabíamos que teníamos limitaciones con las pruebas de sensibilidad de Sulbactam, que había que ampliar la zona de intermedio, había que ampliarla por lo menos 3 milímetros, esta gente la amplió 8 milímetros, entonces empezó a sobreestimar resistencia. Tal vez para este ámbito no hay problema, ¿no?, tener una cepa resistente de más, pero todavía tenemos provincias y hospitales que tienen 40% de resistencia Sulba en los acinetos, entonces tienen más margen todavía para utilizar el Sulba solo. Entonces, en estos documentos que les vamos a preparar, ahí tienen la información de cómo incorporar la categoría SDD, cuáles son los halos y cuáles son las SIMES. El tema son los automatizados, que cortan en 16. Entonces, en esos casos tienen que saber si la SIM es 16 o más de 64. O le hacen una prueba de metalo o le ponen el disco de Ampisulva. De tal forma de saber si las SIMES siguen creciendo o se cortan ahí. Tengan paciencia, es un par de semanitas nomás. ¿Alguna pregunta más del público? Yo tengo una para que me contestes un poco, hablando hace poquito con Alejandro Vila. ¿Te parece que en el futuro vamos a necesitar algo más que la información de OXA o BIM? ¿Vamos a necesitar saber qué OXA, qué BIM? ¿Va a ser algún cambio terapéutico en torno a esta información adicional? Esperemos que no. Esperemos que no. Con las NDM tal vez por ahora hemos visto impacto de las variantes en los distintos antimicrobianos. Es decir, que el número o el tipo de alelo se traduce, ¿no?, en diferente comportamiento en algunas drogas que todavía no tenemos y hay todavía un poco de tiempo para incorporar. Yo calculo que tal vez tenga más peso esa situación cuando eventualmente, si nos enfrentamos a algún biológico, ¿no?, donde un cambio de aminoácido puede generar un cambio de epitope. Pero en principio no creo que sea necesario conocer la variante, siempre y cuando se pueda predecir con el antibiograma, ¿no? Si la variante emergente se puede predecir con el antibiograma, zafamos de profundizar el estudio molecular.
Pero con todo esto es muy dinámico, puede ser que en algunas situaciones sea necesario recurrir a esa información. Lo bueno de la genómica, ustedes saben, es que no va a dar solo información de esa variante, sino de todo, la dotación cromosómica y toda la información. Y eso sí es sumamente útil. No reemplaza a la prueba de sensibilidad, porque todavía no lo podemos predecir 100%, pero sí da información muy valiosa. Nosotros a lo que recurrimos siempre con la secuenciación masiva son en los casos de pan-drogo-resistencia, para no estar probando combinaciones innecesarias, y como son a ciegas las combinaciones, sino para tomar del genoma cuáles son las posibles debilidades que tiene para enfrentar distintos antibióticos. ¿Alguna pregunta, Maxi? Dale. Gracias, Fer. Bueno, me encanta lo de, ya lo hablamos, Astreonam solos. Ahora, uno siempre piensa en eventuales mecanismos de resistencia a Avibactam, algunas mutaciones que sorteen la inhibición. Y ahí vos hablabas del ratio entre Avibactam y Astreonam. ¿Cuán posible ves que sortear Avibactam u otro inhibidor sea por una mega sobreexpresión de las serin beta-lactamasas? Porque cuando vos tenés un antibiótico, se lo come la lactamasa. ¿Tiene más chances de sobrevivir a una sobreexpresión el Avibactam o un inhibidor? No, tiene pocas chances. Tiene pocas chances. La sobreexpresión mata todo. En realidad mata cefiderocol, mata un montón de antimicrobianos, porque la formulación está preparada con una masa fija, ¿no?, del inhibidor. En esos casos se puede tratar de sumar distintos inhibidores o el mismo inhibidor en mayor dosis, de tal forma de ver si uno compensa, ¿no?, esa mayor cantidad de enzima o mecanismo de resistencia presente. Es una prueba, ¿no?, difícil de abordar desde el laboratorio, pero no hay muchas formas de sortearlo más que dar más de lo mismo en mayor cantidad y ver si responde. Vamos con la última. Yo tengo, esta es un poco, pero no para pelearme con los microbiólogos. Nos pasa mucho que nosotros iniciamos un tratamiento empírico y el paciente tiene una respuesta clínica, por ejemplo, para cineto, y usando sulbactam más colistin o algún esquema de acuerdo a la epidemiología. Pero después a las 72 horas el microbiólogo te dice, no, mirá que tiene una SIM mayor a 32. Pero vos viste una respuesta clínica. Entonces empezamos a estar tensos porque el laboratorio no acompaña lo que vos un poco nombraste. ¿Qué hacemos con eso, no? Porque uno lo tiene al paciente y lo que uno quiere es que salga el evento infeccioso, pero a veces el antibiograma contradice lo que uno a veces ve en la clínica, la respuesta, ¿no? Bueno, como moraleja, ¿no?, de vida, equipo que gana no se toca, ¿no? Eso es Scaloni, te la dio. Esa es Scaloni. Frente a la clínica, ¿no?, yo no me plantearía ningún cambio. Después, bueno, se puede analizar qué está pasando. Muchas veces puede ocurrir que haya lo que llamamos sensibilidad colateral, que luego de la exposición al antibiótico el germen cambie, ¿no?, parte de su expresión, su estructura, y esa forma lo vuelva más sensible a uno o a los dos componentes que uno está utilizando. Es muy difícil de medir, ¿no?, o de predecir qué puede estar pasando. Otra situación que puede pasar es que todas estas predicciones de éxito o de fracaso, ¿no?, están modeladas con el paciente estándar, ¿no? 70 kilos, clearance de creatinina entre 0,8 y 1, ¿no? Un índice de masa perfecto de 25, o sea,
que puede ser que estemos frente a una situación donde el antibiótico se distribuya distinto, ¿no? Tenga otros niveles de proteínas y albúminas que sabemos que retiene antibiótico libre. O sea, el antibiograma tenemos la famosa regla de 80-6, ¿no? Cuando es sensible, ¿no? El antibiótico en la prueba de sensibilidad tiene el paciente 80% de probabilidades de tener éxito clínico. El 20% restante son factores de huésped, se olvidaron de colgarle una dosis, ¿no? Se hizo resistente intratratamiento. Y después el 6 es cuando da resistente, el paciente todavía tiene un 6% de tener éxito clínico, ¿no? Y son estos factores de variación individual. Bueno, muchísimas gracias. Quédense hasta el final que tenemos casos clínicos para discutir más sobre acinetos, pseudomonas. Sería buenísimo que podamos compartir experiencias y ver un poco in vitro, in vivo y la respuesta a través de casos clínicos. Muchas gracias.